Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Génesis capítulo 3, es fácil llegar a Génesis, ¿verdad? Alístelo ahí y ya le voy a explicar de qué vamos a hablar, que puso el Señor en mi corazón, que compartiéramos. Hace unos días escuché a un hermano tocar un tema como este. Sin embargo, bueno, sirvió como una inspiración para hacer esta predicación. Por supuesto no voy a predicar lo que predicó él exactamente, pero sí, cuando usted está oyendo una predicación, el Señor empiece a hablarle. A veces usted casi, el que menos escucha al pastor que está predicando, es cuando ya Dios le habló y empieza usted a tomar palabra. Y pues Dios me habló muy específicamente de esto y quiero compartirles entonces a ustedes. Tiene un título esta predicación: La serpiente que devoró a la serpiente. ¿Qué les parece? Suena raro eso. La serpiente que devoró a la serpiente. Vamos, usted al final se va a dar cuenta de qué se trata eso o qué significa. Vamos a estar hablando de por qué aparecen las serpientes aquí en la Biblia y cuándo. Y por eso vamos al capítulo 3, versículo 1 en adelante. La primera vez donde aparece la serpiente aquí en la Biblia. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, todos conocemos la historia, no voy a entrar en detalles, no voy a explicar qué pasó aquí, pero sí vamos a comentar algunas cosas importantes. Ok, ¿por qué aparecen las serpientes? Entonces ya vemos aquí que la primera vez es esta, en el Edén, cuando la serpiente llegó para engañar a Adán y Eva. Pero ¿por qué pudo engañar la serpiente a Eva? Porque fue con Eva que tuvo su primera intervención aquí. ¿Qué factores incidieron para que sucediera aquella gran tragedia que afectó a la humanidad completa? El pecado entró al mundo por un hombre, y habla de un hombre porque él era la cabeza, Adán, y entró al mundo el pecado por un hombre, y por el pecado la muerte, porque Dios había dicho, el día que coman de ese árbol ciertamente morirán. Entró la muerte porque fueron expulsados del huerto del Edén, y apartados del árbol que les daba la vida, que se llama el árbol de la vida, y a partir de ahí comenzaron a morir. O empezó la muerte en ellos, empezó el envejecimiento. Duraron muchos años más de lo que duramos nosotros ahora, por muchas causas, pero entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, dice Romanos capítulo 5, versículo 12, por cuanto todos pecaron. Todos estábamos ahí, potencialmente pecando en Adán, cuando él estaba pecando, y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero la pregunta es esa: ¿qué pasó? ¿Por qué pudo engañar a Eva la serpiente? Y creo que la primera o una de las razones, tal vez no estén en orden aquí, pero es porque Eva se encontraba sola. ¿Qué estaba haciendo Eva sola ahí? ¿Qué estaba haciendo Eva tan cerca del árbol
del conocimiento del bien y el mal, el árbol que Dios les dijo que no comieran. Estaba sola, no solo estaba sin su marido, sino, no importa si no era el marido, digámosle así, pero no tenía un compañero, no tenía una compañía, alguien que la apoyara, la protegiera en medio de la tentación. Por eso, hermanos, es tan importante congregarnos, por eso es tan importante tener hermanos en la fe, por eso es tan importante tener personas cerca que tengan y compartan nuestro mismo sentir, lo que creemos, la palabra de Dios, que sean hijos de Dios igual que nosotros, que sean parte del reino de Dios. Siempre tener personas cerca, porque cuando estamos lejos de otros que nos apoyen, lejos de otros que nos ayuden, estamos a expensas de la serpiente. Y eso fue lo que pasó ahí, la serpiente. ¿Por qué fue tan sencillo, digámosle así, que la serpiente engañara ahí tan fácil a Eva? Porque Eva no tenía la palabra de primera mano. Si ustedes leen la palabra antes de esto, al que dio Dios la orden de que no comieran fue a Adán. Luego Dios formó a Eva. La sacó de Adán. Adán le comunicó a Eva lo que Dios había dicho. Cuando Eva dice estas cosas es porque Adán se las había dicho, pero no las oyó directamente de la boca de Dios. Y es que ese es uno de los males que nosotros vemos actualmente, y seguramente siempre ha pasado, porque lo vemos desde aquí. Personas que han oído la Biblia, han oído la palabra, han escuchado nada más, y como hablábamos hoy hace 8, de oídas te había oído, pero todavía no te veo con mis ojos. Y ese es un problema cuando todavía no vemos lo que alguien quiere decirnos. Adán tenía de primera mano esa palabra. Por eso la serpiente no lo hizo con Adán primero. A Adán lo engañó Eva. Si se puede decir de esa forma. Adán cayó porque los hombres caímos en la debilidad de los hombres, ¿verdad? La mujer. Ok, pero entonces eso es importante. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que ¿qué? Esa es la palabra que nos hace vivir. La palabra que sale directo de la boca de Dios para mí mismo, para mi propia vida, para mi propia edificación. Palabra es lo que llamamos nosotros una palabra que me dio Dios específica para mí. Y yo tengo que venir a la iglesia y no solo sentarme a oír lo que dice aquel ahí. No. Decirle, Señor, dame una palabra a mí, una palabra que me alimente. Una palabra como dijo Jesús. Jesús cuando dijo eso se lo dijo a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se lo dijo al diablo. Pudo resistir al diablo. Contrario a lo que hizo aquí Adán. Jesús sí lo hizo porque tenía la palabra de Dios en su corazón. Porque Dios le había hablado. Precisamente cuando Jesús hizo eso, fue cuando el diablo le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, si usted lee unos versículos antes, esto está en el Evangelio de San Mateo, Jesús había pasado 40 días en ayuno. Y antes de esos 40 días había salido del Jordán siendo bautizado por Juan el Bautista. Se abrió el cielo y una voz se oyó que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Palabra específica para Jesús. Yo no tengo que venir aquí a convertir piedras en panes para demostrarte que soy hijo de Dios. Yo oí la voz del cielo que me dijo, soy hijo de Dios. Y eso es lo que nos mantiene firmes y lo que nos protege contra estas serpientes que se aparecen en la vida de nosotros. Tengo que tener una palabra, tengo que estar acompañado, alguien tiene que acompañarme, tengo que hacerme acompañar de alguien. Y mucho más importante cuando mi esposo, cuando mi esposa, cuando mis hijos son creyentes también conmigo, porque entre todos nos apoyamos y no dejamos entrar las serpientes en la vida de nosotros, ni dejar entrar las serpientes en nuestra casa, que fue lo que sucedió aquí. También, hermanos, vemos otro caso aquí, para dejar el caso de ellos, no queremos entrar en más detalles aquí. Hay unas serpientes que entraron, que están en la palabra, que llegaron en el desierto, cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto. En Números capítulo 21, llegan las serpientes al desierto. De por sí el desierto estaba lleno de serpientes. Serpientes y escorpiones y un montón de cosas ahí. De hecho, hay un pasaje que dice que Dios, y ahora lo vamos a leer, guardó al pueblo siempre. Nunca habían podido las serpientes morder al pueblo de Israel.
Pero en algún momento en adelante pasó algo. ¿Qué es esto que está aquí? Capítulo 21, versículo 4 dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Diga, se desanimó el pueblo por el camino. Eso es importantísimo, este pasaje. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque les decían: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Están hablando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, esas son serpientes venenosas, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Es importante este pasaje. ¿Por qué llegaron las serpientes? ¿Por qué llegaron? Porque el pueblo se desanimó por el camino. Por ahí empieza la cosa. ¿Cuántos no se han desanimado por el camino? ¿Cuántos de ustedes se han desanimado? Levanten la mano. Yo levanto la mano primero. En algún momento. Porque no somos extraterrestres. Ninguno de aquí es de Júpiter, ni de Marte, ni tampoco de Saturno. Todos en algún momento nos vamos a desanimar. Pero hay peligros cuando nos desanimamos. Las cosas no te salieron como creíste. Tus hijos no son lo que soñaste. Esas cosas pasan. Decimos: el negocio no produce lo que yo hubiera querido. A mi edad hubiera deseado ya estar bien pensionado, dicen algunos por ahí. Esta enfermedad no se me quita, tantos años en el mismo trabajo y el mismo sueldo, tanto que me he dado, tanto que he trabajado, y todavía me tienen ahí como cualquiera en los trabajos. El desánimo nos hace dudar, hermanos, lo que pasó con ellos aquí. El desánimo trae apatía también. El desánimo nos hace fluctuar entre dos pensamientos, como vimos hace unos días que pasaba con el pueblo de Israel. El desánimo nos hace apartarnos. El desánimo no solo nos desanima a nosotros, sino que también desanima a otros, incluso los que están cerca de nosotros. A veces caen en el mismo desánimo. Pero lo peor que produce el desánimo es que comenzamos a hablar en contra de, y no sé si lo vieron en el pasaje, se desanimaron por el camino y empezaron a hablar en contra. Bueno, nosotros hablamos en contra de las circunstancias, en contra del gobierno, en contra del jefe, en contra de los compañeros, en contra de los hijos, en contra de todo el mundo empezamos a hablar nosotros. Según el texto aquí, ellos comenzaron a hablar contra Dios. Lo primero que dice es que comenzaron a hablar contra Dios. Comenzaron a hablar contra el pastor Moisés. Dice, empezaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Y no solo eso, sino también empezaron a hablar contra las bendiciones de Dios. ¿Lo vieron? Se empiezan a quejar de que no tienen agua, y sí tenían agua. Se empiezan a quejar de que no tenían pan. Venía el pan del cielo. Ya cuando alguien, como les dije hace unos días, se empieza a quejar de una bendición que le cae del cielo todos los días, y es una persona que está en problemas, la verdad. ¿Entró en un desánimo muy grande, o es una persona que vive en una vida de esa quejabanza y no es agradecido con Dios? La Biblia nos dice: seamos agradecidos, vivamos en agradecimiento, contentos con lo que tenemos. No se conforme con lo que tenga, sino conténtese con lo que tiene, y Dios le va a dar más. Pero hay un montón de personas mal agradecidas como estos. Se quejaron contra Dios, se quejaron contra Moisés. Ellos empezaron a quejar. El desánimo es peligroso. El desánimo, dígale al que está a la par suya, el desánimo atrae las serpientes. El desánimo atrae las serpientes. Acuérdese bien de eso. Cuando estamos solos, atraemos las serpientes. Cuando no tenemos palabra de Dios, de la boca de Dios, atraemos las serpientes. Y ahora, cuando estamos desanimados, atraemos las serpientes también. Otra ocasión, cuando apareció una serpiente, fue cuando el apóstol Pablo naufragó en el mar Mediterráneo. Hay una isla que se llama la isla de Malta, un poco cerca de Italia y de Grecia, de esos lugares. Bueno, pues el apóstol Pablo naufragó cuando iba en su cuarto viaje misionero a la fuerza, porque es un viaje misionero a la fuerza porque fue en calidad de prisionero desde Jerusalén hasta Roma. Y entonces naufragaron y llegaron entonces a las costas de Malta. Ahí el barco encalló,
se despedazó el barco y entonces todos los prisioneros junto con el apóstol Pablo llegaron a la playa de Malta. Ningún alma se perdió. Pablo ya lo había profetizado. Nadie se perderá en este naufragio. Y entonces llegaron a la isla. En Hechos, en el capítulo 28, del versículo 1 al 6, nos narra qué pasó. Mire lo que dice. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. En otras Biblias tal vez diga Melita, así se le llamaban en aquel tiempo. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Los naturales eran los nativos, la gente que vivía ahí en Malta. O sea, nos trataron muy bien. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo cogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, diga, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ningún daño. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayera muerto de repente. Ellos sabían que esa serpiente la conocían. Es como si nosotros conocemos la terciopelo aquí. Todo el mundo, bueno, mucha gente conoce la terciopelo, sabe que si lo muerde una terciopelo estamos en problemas. Pues ahí no dice qué tipo de serpiente era, pero sabían de que este señor se iba a hinchar y en algún momento iba a caer muerto. De repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios más bien. Ok, pero vemos aquí entonces otro caso. Las serpientes aparecen para sacarte del servicio al Señor, y lo podemos ver así también. Pablo era un hombre que servía a Dios, un hombre fiel, un hombre que aún en medio de ese naufragio, porque pasaron mucho tiempo ahí en ese barco, pasaron muchas peripecias, tuvieron que tirar todo el alimento que tenían, etcétera. Todos los que iban ahí eran presos, junto con los guardas, etcétera. El dueño de la nave y el capitán. Pasaron demasiadas cosas ahí, pero mientras tanto Pablo estaba sirviendo. Pero aparecen estas serpientes, que son como problemas en la casa, problemas en el trabajo, enfermedades en la casa, hijos, enfermedades o problemas con los hijos, falta de dinero, etcétera, todo lo que usted se pueda imaginar que son cosas que vienen a querer sacarnos del servicio en que estamos al Señor, que estamos haciendo para el Señor. Eso pasó con el apóstol Pablo, era un siervo de Dios. Dios lo quería, o Dios quería que él llegara a Roma, necesitaba llegar a Roma. Dios le había dicho muchas veces, vas a llegar a Roma, vas a testificar ahí ante reyes, nada menos que ante el César, ahí en Roma, y delante de muchas personas. Después estuvo 2 años en Roma, en una casa alquilada, en cuestión de casa por cárcel, así estaba, en calidad de casa por cárcel el apóstol Pablo, y aparentemente después de eso lo soltaron por un tiempo más al apóstol. Pero se estableció ahí una gran iglesia. Bueno, ya había iglesia en Roma, pero proliferó más el evangelio mientras Pablo estaba ahí. Pero viene esa serpiente a querer matar a Pablo, aquel hombre que le servía a Dios. Cuando el fuego está encendido, aparecen las serpientes. Sépalo eso en su vida. Cuando usted está mejor en Cristo, cuando usted está más lleno de fuego de Dios, cuando usted está conociendo de Dios, aprendiendo la palabra, no se descuide porque las serpientes aparecen en medio del fuego. Al diablo no le gusta el fuego, no le gusta el avivamiento, el crecimiento espiritual, no le gusta que usted se congregue, etcétera, que usted asista a campamentos, que usted vaya a los retiros, que usted esté en el fuego de Dios. Que el fuego del Espíritu Santo está ardiendo en su vida. Como dice la palabra, al diablo no le gusta y aparece la serpiente porque quiere morderlo para sacarlo usted del servicio. ¿Qué hacía la gente ahí? Ustedes vieron qué hacía la gente. Y eso es lo mismo que hace la gente cuando nosotros estamos sirviendo a Dios y de repente pasa alguna cosa. Empiezan problemas en la casa. ¿Cuántos pastores no son juzgados mal porque sus hijos se descarriaron? Porque sus hijos andan en malos pasos. Los hijos que fueron enseñados siempre en los caminos de Dios, los hijos que siempre les enseñaron la palabra, que se guardaran para Dios, de un momento a otro empiezan a dar mal testimonio. Y al final el que termina llevando los platos rotos es el pastor, la pastora, etcétera. Pues esas cosas pasan. La gente empieza a hablar. Ellos decían,
empiezan a decir, a emitir juicio. Mire con razón, mire, lo mordió la serpiente. Este es malo, este hombre, el juicio de Dios no lo va a dejar. Le mordió una serpiente, se escapó del naufragio, no se ahogó en el agua, pero ahora viene y le cae la justicia divina, porque somos muy buenos para emitir juicios contra los hermanos y las hermanas cuando están pasando algún problema. No emita juicios, no empiece a buscar la paja del otro, véase primero la viga que usted tiene. No comience a hablar de aquel que tal vez esté pasando algunos problemas diciendo, es que está en pecado, porque eso es lo que dice la gente siempre. Si estuviera bien, no le está pasando lo que le está pasando. Se enfermó, mire, le dio dengue, lo picó el mosquito. A mí no me ha picado, porque yo sí tengo a Dios y aquel ya lo picó. Decía una señora ahí, gracias a Dios a mí no me ha picado el dengue. O sea, gracias a Dios a mí me picó. O sea, hay cosas, hermanos, que nosotros no tenemos que decir nada. Mejor, como decíamos hace 8 días, calladito más bonito. Usted no sabe el trato de Dios con cada persona. Esto que estaba haciendo Dios ahí, permitir que Pablo lo mordiera la serpiente, fue para glorificarse él, para glorificar su nombre y para que más bien aquella gente dijera, este es un siervo de Dios. Y pudieran escuchar el mensaje que traía el apóstol Pablo. Ahorita vamos a ver más adelante. La gente espera que te vaya mal, pero luego cambian de parecer y empiezan a alabarlo, como pasó ahí. Oh, no, esto es un Dios, entonces es un Dios. Este es un ungido del Señor. ¿Qué debo hacer entonces cuando me ataque la serpiente? Sacudir la víbora en el mismo fuego el Espíritu Santo. Eso es lo que hay que hacer. Cuando empiecen problemas, usted está sirviendo a Dios, porque mucha gente dice, es que pastor, en el momento en que empecé a servir a Dios, vieron que empezaron los problemas. Pues sí, a veces empiezan los problemas cuando empezamos a servir a Dios, no todo el tiempo, porque yo tengo 10 años de servirle al Señor aquí en Ciudad Colón y 20 y resto de años de servirle al Señor, siempre le he servido al Señor y hay épocas, hay tiempos difíciles, tiempos buenos, de todo hay. Tampoco podemos decir que porque estoy sirviéndole a Dios me van a andar persiguiendo las serpientes a cada rato. Pero lo que tenemos que hacer, sí, hermanos, yo les recomiendo que si usted está sirviéndole al Señor o usted quiere servirle al Señor y empiezan algunas cositas por ahí, comience a orar, párese firme, sacuda la víbora en el fuego de Dios. Porque muchos se derrotan y empiezan a llorar y ore por mí, que aquí, que allá. No. Usted está sirviendo al Señor y cuando usted se da cuenta, su hijo tiene una enfermedad. Y le dijeron, no, mire, tiene que darle un tratamiento por no sé cuántos años porque eso no se le quita. No, párese firme, doble rodillas, clame a Dios porque eso no es del Señor. Amén. Que su hijo le dijeron que mire, que se está descarriando, que se metió en drogas. Párese firme, no se deje derrotar, que la víbora no lo mate. Sacúdela en el fuego de Dios y siga clamando a Dios. Oraciones de fuego. Que no le permitan meterse en nuestras vidas al diablo. Hay que orar así, hay que orar con autoridad. Seguir con el fuego del Espíritu en nosotros para que ese fuego destruya a la serpiente o la serpiente tenga que huir, como dice la palabra. Estad pues firmes, resistid al diablo, sométanse a Dios y Él huirá de nosotros. Pero en el fuego. Mire lo que sigue diciendo la palabra. ¿Qué pasó después? En aquellos lugares, dice el versículo 7, había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, y le sanó. Qué lindo eso. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Por qué le abrieron la puerta? ¿Por qué los hospedaron? Porque vieron el gran milagro de que aquella terciopelo, aquella víbora se le pegó a Pablo y nada le pasó. Pero es que no se le hinchó, pero ni un pelo. Sacudió la serpiente y entonces aquella gente vio, este hombre es un ungido de Dios, es un enviado de Dios. Y entonces Pablo fue, puso las manos sobre aquel hombre y lo sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Vea todo lo que pasó. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarparon nos cargaron de las cosas necesarias. Todo eso, hermanos, porque vino la serpiente y Pablo se la sacudió. Vino la serpiente y Dios estaba con él. Pablo no dijo, ¡ay, me ve una serpiente! Lucas es el que escribe el libro de los Hechos y el que está diciendo, el que está narrando, ¡ve Lucas, ahí vi la serpiente a terciopelo! Dicen que lo muerde a terciopelo, se muere.
Dicen que no dura ni 6 minutos. Dicen que no dura ni 10 minutos y ya cae patas para arriba. No. Mire, si usted no cree la palabra que dice que hollarán serpientes y escorpiones, tomarán cosa mortífera y nada les dañará, si usted no cree eso, entonces usted está en problemas, porque esto dice la palabra de Dios de los que creen. Estas señales seguirán a los que creen, dice Jesús. Amén. No vamos a andar ahí como hacen esos que en las iglesias allá en Estados Unidos sacan unas serpientes y empiezan a manipular la serpiente para que vean. No, ya eso es tentar a Dios. Eso no se hace. Dios se glorificará, hermanos. ¿Qué es lo que pasará si cuando nosotros sacudimos la serpiente, nos sacudimos a la serpiente mientras estamos sirviendo a Dios? Dios se glorificará con mayores milagros y mayor favor a favor nuestro, favor de Dios en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Ustedes lo vieron? Empezaron a pasar cosas más maravillosas y poderosas. Pero si por cualquier cosita que viene, ay no, ya no le sirvo más al Señor, pastor, porque viera que mi esposo me está diciendo que por qué no estoy llegando a la 1 los domingos. Ay, pastor, es que no, viera porque viera que mis hijos no les gusta que cuando llegan yo no les tenga la comidita lista los jueves en la noche. Entonces ya no voy a servir más al Señor. Pastor, no es que viera que yo no soy así de levantarme muy temprano y entonces por eso yo no quiero servir al Señor porque ya empezaron los problemas y que no sé qué. Entonces usted nunca va a ver la gloria de Dios manifestada en su vida, nunca va a ver los milagros de Dios, cosas maravillosas sucediendo en la vida de nosotros. Mire, hasta pasaron cosas que les suplieron. Ellos salieron con ¿cómo se llama? Con muchas atenciones y con todas las cosas necesarias ahí. Dios se glorificó en la vida de ellos. Y esto no termina aquí. Aquí solo apenas empieza esto. Vamos a volver al pasaje de Números para que ustedes vean cómo va la cosa. El pasaje de Números capítulo 21. Vamos a ver cómo termina la historia, hermanos, porque esto es muy interesante. No solo vamos a hablar de la serpiente mala, porque ahora vamos a hablar de otra serpiente. ¿Cómo es eso, pastor? Vamos a ver. Entonces, dice el versículo 7, Números 21:7. El pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Acuérdense a dónde había quedado la historia. Empezaron a salir serpientes y empezaron a morder a los israelitas, a los hebreos, y entonces empezaron a morirse. Y aquí continúa la historia. El pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir arrepentimiento. Arrepentimiento. Reconocieron lo que estaba pasando. Se arrepintieron. Y entonces dice: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Otras versiones dice una serpiente de bronce, y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vea qué lindo lo que estaba pasando aquí. Les decía que esos desiertos estaban llenos de serpientes. Nunca las serpientes habían tocado a los hebreos. Así como no se les gastaban las sandalias, así como no se les gastaba la ropa en 40 años a ellos, así también Dios tenía una protección para que las serpientes no los mordieran. Pero en ese momento las serpientes empezaron a morderlos porque Dios lo permitió. Y ahí lo dice la palabra. Mientras nadie hable, mientras no empiece a quejarse, mientras no empiece a hablar del pastor, mientras no empiece a hablar de Dios, mientras no se empiece a quejar por las bendiciones de Dios y porque no tengo esto y porque no tengo aquello, las serpientes no van a salir a morderlo. Pero si no, Dios va a tener que dejar que más de una pues, salga por ahí y le haga un poquito de daño. En este pasaje, hermanos, hay que leerlo a la luz de San Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Es el pasaje donde Jesús habla con Nicodemo. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, le dice: Nicodemo, te voy a decir una cosa, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de nuevo. Una cosa es nacer de mamá y de papá y otra cosa es nacer del Espíritu Santo. Eso le dice Jesús a Nicodemo. Nicodemo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Jesús le dice: lo que nace de papá y de mamá es de papá y de mamá, y de carne y de sangre, pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Te es necesario nacer de nuevo. Y entonces sigue hablando Jesús con él, y en el versículo 14 le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, Jesús toma el pasaje aquel y le da propósito y le da sentido ahora. El pasaje principal no es el de las serpientes, el pasaje principal es el que Jesús está usando aquí.
Él está diciendo, yo soy como aquella serpiente que fue levantado allá. ¿Y por qué como serpiente? ¿Por qué que Jesús está diciendo yo tengo que ser levantado como si fuera una serpiente? Tenemos aquí, hermanos, al Hijo de Dios, llevando el pecado del mundo, haciéndose responsable de nuestras maldades y llevando el juicio que nos merecemos nosotros. El Hijo de Dios convirtiéndose en una serpiente, dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia, fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Jesús se convirtió en lo más malo en la cruz del Calvario, llevando todas sus enfermedades, llevando todas sus dolencias, las enfermedades por causa de pecado, y llevando todos los pecados de nosotros, cargados sobre Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice la palabra. El Padre permitió que el Hijo se convirtiera en pecado. Es que no ni siquiera dice en pecador, sino que dice en pecado. El pecado cayó sobre él, se convirtió en lo peor, en lo más malo, por nosotros, por usted y por mí. Ahora el pueblo de Israel está arrepentido por su pecado. En el pasaje de Números, miran a la serpiente de bronce en aquella asta y mientras la miran, son sanados de su veneno mortal. Asimismo nosotros, si nos arrepentimos de nuestro pecado y miramos a Jesús muriendo como serpiente, entonces seremos librados del veneno mortal y viviremos eternamente. Es lo que enseña ese pasaje. Una serpiente que nos salvó de la serpiente mala. Porque era una serpiente buena, a favor de nosotros, estaba haciendo Jesús su sacrificio. Pero la cosa no termina aquí tampoco, hermanos. Hay otro pasaje que es muy lindo. Cuando Moisés subió a la zarza, allá en el monte, Dios le dio una profecía acerca de Jesucristo también. Está en Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, Moisés está frente a Dios. Y Dios le está encargando, vaya, necesito que usted vaya a Egipto. Oí el clamor de mi pueblo para ser libertados. Vaya, hable con el faraón. Moisés dice, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. O sea, si les voy a decir que se me apareció Dios, ellos que me van a creer, dice Moisés. ¿Qué me van a creer? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Moisés andaba la vara que tenía de pastor él. Y él respondió, ¿una vara? Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende la mano, o extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, le dijo Dios. Esta serpiente aquí no representa ninguna serpiente mala. Esta serpiente aquí está representando la que acabamos de ver, que Jesús mismo habló, como la serpiente fue levantada por Moisés, así tiene que ser el Hijo del Hombre levantado en un asta, para que todo aquel que lo mire y crea en él tenga vida eterna. Aquí esta vara habla de la autoridad que Dios nos da. Jesucristo es nuestra autoridad. Y esto no termina aquí, porque cuando Moisés se fue para Egipto, dice la palabra de Dios que sucedió algo grande y maravilloso. En el capítulo 7, versículo 8 al 13, dice la palabra, ahí mismo, en Éxodo, ¿sí? Donde estábamos, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Pero mire lo que pasa aquí. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Esta es la misma vara de Moisés, se la había dado a Aarón. Aquella que Dios le había dicho que hiciera, o aquello que Dios
Dios dicho que hiciera. Así es como el Hijo de Dios con su muerte como serpiente devoró a las serpientes de Satanás para siempre por su sacrificio en la cruz. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tenemos a Jesucristo en nuestras manos, el cual devorará cualquier serpiente del enemigo con solo lanzarla al suelo. Pero esto no termina aquí. Él es nuestra autoridad. Así lo dice la palabra. Lucas 10, versículo 18 al 19 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dice la palabra de Dios. Porque tenemos la autoridad de Cristo, porque tenemos la sangre de Jesús que nos ha lavado nuestros pecados, porque tenemos en nosotros el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Y si usted no cree eso, entonces créalo, para que entonces usted tenga la autoridad de Dios. Y esto no acaba aquí. También Deuteronomio capítulo 8, versículo 15 dice, le dice Dios a Israel, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, venenosas, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Ustedes pueden seguir leyendo el pasaje después en sus casas. Las serpientes aparecerán, pero nuestro Jesús, que se hizo serpiente por nosotros, nos dará a nosotros la victoria para siempre. Amén. No hay serpiente que se le resista a Jesucristo, porque Él se hizo serpiente para nosotros, para nuestro favor o a nuestro favor. La serpiente que devoró a la serpiente